bienvenidos una vez más a otro episodio, el número 9 del podcast de Lector a Lector. Y antes de que me ponga a hablar o que se me vaya el avión o que se me olvide lo que les estaba diciendo, ¿cómo estás, Elisa? Yo muy bien, ¿y tú qué tal te va con lo que queda de la cuarentena? Pues lo que queda de la cuarentena estamos, yo creo que peor que... Sí, ya sé. Estábamos mejor cuando estábamos peor, pero pues normal, pues tú sabes que yo casi no salgo, no soy una persona muy activa socialmente, entonces pues realmente hay un meme que dice, te das cuenta de lo antisocial que eres cuando no notas una diferencia entre la cuarentena y tu vida normal. Bueno, así me siento yo, no noto una diferencia muy grande, pero pues bueno, sí sé que hay mucha gente a la que le está afectando mucho. Sí, cuando yo vi ese meme también dije, ay, mira, sí soy yo. Y es Creo que como tú lo que, compartiste y sí, yo se lo me vi hace que sí. de tu... Porque sí dices de que, oye, o sea, gracias a mi antisocialidad, es por eso que no estoy sufriendo en estos momentos. Porque, o sea, digo, obviamente, sí hay cosas como el cine, te lo juro que no sabes las ganas que tengo de ir al cine, pero ya es como, pues bueno, siento que cuando los abran, no voy a ir porque voy a decir de que es que va a ir demasiada gente. O sea, va a estar demasiado lleno, ya no voy a tener ganas de ir. Es Pero, que, mira, más allá del encierro, es la situación de estrés que vive uno. O sea, porque por muy antisocial que seas, tienes a fuerza que tener relación con el exterior. Aunque pidas cosas a tu casa, pues las tienes que desinfectar y que el repartidor no te vaya a contagiar, o si vas al súper, cosas así. Entonces, y el estrés constante, porque también están tus familiares, están tus amigos, está gente a la que estimas, está el estrés económico, hay muchas cosas que, aunque uno sea antisocial, afectan. Y pues el sí. estrés de todo lo que está pasando, no nada más en el país, sino en todo el mundo. Entonces, las muertes, la cantidad de muertes que hay, bueno. Sí, no, Hoy estaba viendo un artículo que la pandemia de este año, o sea, toda la pandemia que estamos viviendo, es el experimento psicológico más importante que hemos tenido en muchos años. sí, sí, no manches. Es que, y luego aparte han ido como que un mes pasa una cosa, el siguiente mes pasa otra, el siguiente mes pasa otra, o sea, sí parece chiste, o sea, de esos memes Sí, que pones y dices que, güey, no manches, o sea, pero bueno, hay que tratar de tomarlo del modo más amable. Y pues ahí compartan esos memes, porque la verdad es que sí, hay uno que otro que sí te saca una carcajada en la mañana y a veces es muy necesario. Oye, sí. hoy tenemos oigan todos ustedes. Hoy tenemos un episodio un poquito distinto a lo que acostumbramos a hacer, igual que la semana pasada. Tenemos un episodio Siempre, diferente. siempre los tenemos ahí como que con Sí. cosas variadas. Bueno, esta semana tenemos un episodio diferente porque vamos a hablar sobre el libro del mes de mayo que fue Hiroshima de John Hersey. Bueno, va a hablar más Sol que yo porque ella fue la que hizo más tarea esta semana. Y vamos a dividir el episodio en dos partes. O sea, todo va a ir junto, pero aquí dentro de este episodio vamos a hablar primero sobre el libro y sobre un poco de todo lo que está pasando en ese momento. Y aparte vamos a platicar sobre los clubes de lectura. ¿Por qué? Porque este libro es parte del club de lectura en el que nosotros estamos y queremos platicarles un poco de nuestra experiencia, cómo es pertenecer a un club de lectura virtual, como es el de nosotras ya desde hace años, y cómo es participar también en un club de lectura que es presencial, porque ambas estamos también en clubes de lectura presenciales, cada quien en su ciudad, ¿no? Entonces vamos a llevar la dinámica así, ojalá que les guste, que se animen a leer el libro, que aprendan mucho, que seguramente va a pasar ahorita que Solo empieza a platicarnos más sobre Hiroshima. Y pues también que se animen muchos a hacer su club de lectura, porque ahorita que estamos todos encerrados es algo que puede ayudar mucho, que los puede despejar. Así que pues empezamos. El libro del mes de mayo fue este de aquí, que es Hiroshima de John Hersey, y este fue publicado el 31 de agosto de 1946 como un artículo periodístico en el New Yorker. Fue un artículo con 30,000 palabras donde detallaba los efectos que habían sufrido los ciudadanos tras el ataque nuclear de Estados Unidos a Japón.
Antes de que fuera publicado como un libro, había salido primero en la revista. Eran cerca de 30,000 palabras y es la primera vez que la revista dedicaba un número por completo a algún artículo. Este fue Hiroshima y lo estuvieron leyendo en distintas estaciones de radio y empezaron a llegarles infinidad de cartas. El siguiente año una editorial compró los derechos y lo publicaron como libro. O sea, se tradujo a infinidad de idiomas y se cataloga como el artículo periodístico más importante de Estados Unidos. Así que ahora sí, vamos con Sol al otro lado del estudio para que les cuente un poco más de este libro. Bien, pues más que platicarles sobre el libro, les voy a platicar, como ya saben, que a mí me encanta platicar, un poquito de los antecedentes a la bomba atómica, sin entrar tanto en detalle, pero porque creo que para comprender lo que es el libro, para comprender las reacciones de las personas, los pensamientos, la ideología de las personas que nos presenta John Hersey, es importante tener un contexto histórico para los que no conozcan exactamente cómo llegamos de estar en la Gran Guerra, que iba a ser la última gran guerra en todo el mundo, a una ciudad pulverizada por un arma completamente letal. Mucho se ha dicho de que si fue una estrategia de Estados Unidos para demostrar su poder, si fue para terminar por fin la Segunda Guerra Mundial y ahorrar vidas. A final de cuentas, yo creo que ninguna justificación que se le ponga o ninguna de las razones que se han puesto sobre la mesa justifica la letalidad de la bomba atómica, porque una cosa son estrategias geopolíticas que tú pones sobre una mesa y otra cosa muy diferente es lo que le pasa a la población civil, y eso no tiene ninguna justificación. Pero bien, vamos a ver qué sucedía en el mundo antes de todo esto. Pues ya teníamos a Alemania que pues ya se había rendido, ya gracias a la Unión Soviética los habían vencido. ¿Y qué sucedía con Japón? Japón eran como que los nazis, pero de Oriente. Habían cometido grandes atrocidades en contra del pueblo chino, les habían quitado muchísimos pueblos, habían prostituido a sus mujeres, tenían estas casas de compañía donde prostituían a mujeres del pueblo chino, indio chino y todo, y pues donde había militares tenía que haber su prostíbulo, entonces agarran a las mujeres más bonitas o a las que tenían más dinero, a las de mejor clase, y las prostituían con los japoneses. Pero bueno, estaban viendo qué se iba a hacer con Japón, porque pues todavía no se rendía y todavía seguía siendo un problema para el mundo, etcétera. Entonces, primero nos vamos al 25 de abril de 1945, en San Francisco se lleva a cabo una conferencia, y esta conferencia es la que da el nacimiento a lo que hoy conocemos como Naciones Unidas. Recordemos que ya habíamos tenido esta Sociedad de Naciones que había fracasado porque había surgido después de la Primera Guerra Mundial, con el objeto de que ya no hubiera nunca más una guerra como esa. Y pues obviamente fracasaron en su misión y pues bueno, se desintegra y se crea las Naciones Unidas, que fue algo así como un sueño de Roosevelt, porque él quería garantizar, o él tenía el sueño de garantizar a la humanidad sus derechos fundamentales. Entonces se crea este organismo mundial donde al principio se encontraban, o los creadores que estaban, era Estados Unidos, la URSS, Inglaterra, bueno, Gran Bretaña y, bueno, Reino Unido, y finalmente Francia, que llegó así como que a meterse de pilón al club. Y al mismo tiempo se crea el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que pues bueno, viene siendo algo así como los que podían vetar algunas de las decisiones que tomaran las Naciones Unidas. Muere Roosevelt, entonces pasan los meses, seguimos en 1945, nos vamos a julio, entre julio y agosto, y ahí se lleva a cabo la conferencia de Potsdam. Entonces, no sé si han visto, hay una imagen muy simbólica de los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, donde están
creo que es Roosevelt, Churchill y Stalin, o no sé si es Roosevelt o es ya Truman, y están ellos sentados, que ellos habían dibujado en una servilleta, estaban ellos dibujando el mapa de cómo se lo iban a dividir a estas grandes potencias. Y es histórica esta reunión y hay una foto donde están ellos reunidos y están ahí sentaditos viendo todo este show. Entonces es impresionante que no somos nada a comparación de estos tipos que han decidido la historia de nuestra humanidad. Bueno, ¿para qué servía esta conferencia de Potsdam? Primero era para sentar las reglas, las bases de las reglas de las guerras. En segundo lugar, para determinar cuáles iban a ser los castigos para todos los nazis, cómo se iban a enjuiciar, qué se les iba a hacer, etc. Y de ahí para que se rindiera Japón y cómo iban a hacer que se rindiera Japón. Entonces, obviamente, estaban unidas estas tres potencias porque entre los tres se necesitaban los tres para acabar con todo esto y para solucionar todos estos problemas. Sobre todo, pues cada quien iba a poner, pues, ok, yo apoyo, pero a cambio quiero tal cosa, ¿no? Quiero tal territorio, quiero tal poder, o sea, ya saben, la servilleta. El caso es de que justo antes, bueno, Roosevelt se había muerto y queda Truman como presidente de Estados Unidos. Justamente antes de que pasara todo esto, lo de Potsdam, bueno, ya estando reunidos, recibe un telegrama a Truman que le dicen, el bebé ha nacido bien. Y esto simple y sencillamente quería decir que la bomba atómica había sido un éxito, su creación. Entonces, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿qué tan importante es este telegrama? Muy importante, porque quiere decir que Estados Unidos ya no necesitaba de la URSS. Entonces, cualquier cosa que dijera la URSS era así como que sí, no me interesa, sí, no me interesa. Entonces, tenemos una contradicción tan grande como antecedente de la bomba atómica, porque por un lado tenemos la conferencia que da nacimiento a las Naciones Unidas, y por otra parte tenemos la conferencia de Potsdam, donde todo el mundo se está viendo cómo se va a castigar, cómo se va a detener la guerra, qué se le va a hacer a Japón, y el hecho de que se haya construido la bomba atómica y el hecho de que Estados Unidos se sabía superior ahora a los otros dos por esta arma tan fuerte, quiere decir que todas las relaciones entre Estados Unidos y la URSS, sobre todo, iba a haber mucha fricción. Y esto es la antesala para lo que conoceríamos más tarde como la Guerra Fría. Entonces, es como decir, güey, ¿son imbéciles o qué? O sea, están saliendo de una guerra sin precedentes, una guerra donde como humanidad caímos lo más bajo que pudimos haber caído, y no aprendes, güey. O sea, se supone que estás aquí reunidos, o sea, te hiciste lo de la conferencia de San Francisco y ahora estás con esto para ver cómo se va a solucionar, cómo se va a reestructurar el mundo, y estás abriéndole la puerta a otro conflicto. El caso es de que, bueno, otra de las cosas, ahí es donde se determina lo de los juicios de Nuremberg, una de las cosas que se había dicho es de que sí, las bases de las reglas, no sé, no es el punto número uno, pero sino de punto número uno, no utilizar armas químicas. Una de las reglas, algo así como que la regla número uno, o sea, no era la número uno, pero más o menos, era no utilizar armamento químico. Y obviamente Estados Unidos decía, sí, claro, o sea, no voy a utilizar mi juguete nuevo, claro, sí, como no. Y pues se ha dicho que la bomba atómica, como ya dije antes, fue para demostrar el poder ante la URSS, que fue para terminar lo antes posible con la Segunda Guerra Mundial, porque ya lo último que le quedaba a la Segunda Guerra Mundial era terminar con Japón, o sea, que ponerle un alto a Japón. Y se han dicho muchísimas cosas, pero pues yo creo que no hay ninguna justificación para una bomba atómica. Una de las cosas que no hizo Estados Unidos y que debió de haber hecho porque, bueno, ahorita les voy a decir por qué, pero fue la prueba de efecto de demostración. La prueba de efecto de demostración es para ver
cuál va a ser el daño a la población civil de utilizar esa bomba. Y Estados Unidos no la quería usar, no quería ver no quería, ¿cómo se llama? Como que no, que si no lo veo no pasa, ya sabes. Entonces, Estados Unidos agarró y dijo, no, pues lo vamos a hacer ya, que lo hagamos, no importa, o sea, que eso pase, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Entonces, al no hacer la prueba de demostración, no se sabía cuáles iban a ser los alcances, ni a corto plazo ni a largo plazo, de lanzar una bomba de ese calibre, porque ni ellos lo sabían. Entonces, ellos ya no iban a cancelar la bomba atómica fue creada para usarla contra Alemania, pero como Alemania ya se había rendido y habían tardado un poquito en terminar la bomba atómica, pues ellos la tenían que utilizar sí o sí. ¿Por qué? Porque ellos tenían intereses políticos, o sea, esa bomba atómica simbolizaba intereses políticos, económicos, militares, compromisos que ya tenía pues el gobierno de Estados Unidos dentro de su mismo gobierno, dentro de su misma gente de poder, entonces la tenían que usar. Sí, y tenían es tal que como dices lanzarla. tú, o sea, era su juguete nuevo, era su momento de brillar, de demostrar de que aquí Exacto. el fuerte, el que va a imponer soy yo, que quede claro que va a ser así. Sí, y bueno, la bomba atómica no fue así como que, la vamos a lanzar contra Hiroshima y luego contra Nagasaki, no. De hecho, habían 3 opciones de ciudades, que era Hiroshima, Nagasaki y otra que no me acuerdo cómo se llama, y se iba a determinar de acuerdo a las cuestiones del tiempo, cómo estaba el clima y las condiciones meteorológicas, donde se iba a decidir dónde se iba a lanzar. Desde que llega el fatídico día del 6 de agosto, se lanza la bomba atómica y, bueno, determina así de que, oye, al piloto, oye, porque aparte el piloto dijo, el D-29 dijo, este avión va a quedar inmortalizado para toda la vida, entonces yo lo tengo que inmortalizar de una manera y esa manera va a ser ponerle el nombre de mi mamá. O sea, él se autonombró el honor a Gay, que era el nombre de la mamá del piloto. Y ya agarró y dijo, no, pues ya lanza la bomba, la lanza, y pues obviamente se tenían que poner sus gafitas, ¿no? Porque sabían que era muy deslumbrante la bomba. Y pues bueno, lo que sabemos, los que estuvimos en el club de lectura, es de que a las 8:15, que no fue aparte la hora en la que solía dar el recorrido el avión, el avión lo daba como a las 10 de la mañana, pero a las 8:15 lanza la bomba, pero esta bomba que tenía, o sea, la bomba tenía 3 ondas explosivas. Para empezar, no explota en la Tierra, sino explota en el aire, porque es una bomba atómica. Al contacto con los átomos es lo que estimula la bomba para que explote. Entonces explota en el aire y hace las 3 ondas. Que la primera va a ser la onda incendiaria, la onda explosiva y finalmente la onda radioactiva. Y es lo que vamos a ver, todo lo que van narrando todos los ciudadanos, que Sí. pues está en el aire, se ven colores azules y rojos, hay una onda de calor, hay un globo, hay una onda gaseosa, la lluvia negra y pues el fuego. Entonces, Hay pues, algo yo creo que aquí ya... bueno, aquí en esto que estás diciendo quería aprovechar, porque en el libro hay una parte donde los supervivientes, ellos comentan que ellos piensan que rociaron gasolina desde los aviones, que por todo Hiroshima rociaron gasolina, y después les prendieron fuego. ¿Por qué? Porque era algo que jamás se ha vivido, fue algo que nadie tenía idea de qué era ni de qué estaba pasando. Entonces ellos empiezan a buscar como la explicación de qué fue lo que nos pasó, qué fue lo que nos atacó. Para ellos es eso en algún punto. Nos rociaron gasolina y prendieron fuego. Y te quedas de que, o sea, qué horror no saber ni siquiera qué fue realmente lo que acabó con la ciudad. Lo que te pasó, claro. Ajá, claro. Y ahorita todo el contexto todo lo que Sol nos está platicando sirve mucho porque
En marzo leímos a Svetlana Alexievich, que con La guerra no tiene rostro de mujer, donde vimos el punto de vista, bueno, la versión de las mujeres que combatieron en el Ejército Rojo. Y ahí te das una idea como de que, ok, ya sabes qué está pasando. Ahora estamos del lado de saber qué fue lo que le pasa a las personas en Japón, en Hiroshima. Y como platicábamos en y este mes con Sándor Mara y estamos viendo lo que pasó en Hungría. Sin querer, ¿verdad? Parece broma, sí. Parece ahí como si hubiera estado súper planeado, pero no fue así. La verdad sí lo planeamos, estudiamos mucho de literatura de la Segunda Guerra Mundial para poder darles estos panoramas. Organizar estas tres lecturas dentro de la primera mitad del año. Pero sí es muy importante todo lo que nos estás contando, porque uno, al principio, estábamos todas muy enfurecidas y muy molestas cuando leías todo lo que pasaba, lo que sufrían todas las personas, en especial las 6 personas que nos presenta el autor. Pero también te quedas de que, bueno, güey, o sea, sí estuvo mal porque eran civiles comunes y corrientes, normales como todos, ¿no? O sea, no eran militares. Y pues al final ellos fueron los que la llevaron. Y... Ay, me marcó mi jefa. Bueno, ahorita le marco. Me quedé en ellos fueron los que la llevaron. Pero también todo el daño que Japón había hecho a los demás países, porque no fue así como que, ay, a ver, un país al azar, ¿a quién se lo mandamos? Lánzaselo. O sea, no, tenía su razón de ser, tenía sus motivos. No estoy justificando a Estados Unidos para nada, porque me parece una cosa abominable. Pero, como lo dicen también los mismos personajes, esto es una guerra. Y... O sea, a mí me sorprendía la resignación con la que ellos aceptaban lo que había sucedido, de ¿por qué nos atacaron? Pues porque es una guerra. Pero, ¿sabes qué? Perdón que te interrumpa. Dime. Aquí hay que ver una cosa, lo que decías, o sea, que las bombas atómicas fueron bombas de demostración, tuvieron sus efectos de demostración en contra de Japón, en contra de la URSS, en contra de los mismos ciudadanos de Estados Unidos, para en contra del mundo. Poderosos, y en contra del mundo. Yo a Estados Unidos me los puedo fregar a todos en el momento que yo quiera. Así es. Sí, y es muy chistoso porque pues Japón o los japoneses, cuando tú empiezas a ver su historia, ¿qué es Japón? O sea, igual sí lo sabes, pero igual te pregunto así como que muy capcioso, pero son los hijos del sol naciente. Y por eso la bandera de Japón es un sol, porque ellos son los hijos del sol naciente. Y qué contradictorio y qué traumático para ellos el hecho de que hayan sido aniquilados por una bomba o por un sol, o sea, por 1000 soles, o la fuerza que haya tenido la bomba atómica. Entonces, sí hubieron muchas repercusiones en varios aspectos antes de que yo las diga, repercusiones a nivel Japón en general, no nada más Hiroshima ni nada, sino si hubieron, y antes de que yo lo comente, para que tú sigas diciendo, y hay historias que no aparecen en el libro que se me hicieron muy bonitas y que tienen un significado ya a nivel histórico hasta la actualidad en Japón, y tiene mucho que ver con su cultura, con su religión, con su ideología, porque sí se vieron muy afectados psicológicamente, o sea, hubieron muchos problemas, no nada más físicos, no nada más todas estas heridas que fueron heridas, o sea, sí, los que tuvieron más suerte se murieron al instante y quedaron... Sí, fue una cosa que ni te enteraste. Pulverizados en el suelo, pulverizados y es que se hacen esas famosas sombras, ¿no? De la gente muerta, pero esos fueron los de mayor suerte. Los que la tuvieron fea son los que murieron lentamente, y no lentamente a los días, sino a los años, a los meses, a los 5 años, a los 20 años. De la radiación y de todo lo que estaba pasando, o sea, con toda la enfermedad que fueron arrastrando. Nos presentan a 6 personas, como ya les decíamos, 6 supervivientes, la historia de cada uno desde que empiezan hasta que pues, ya envejecen, ¿no? Pero la parte más importante y lo más interesante realmente, o sea, ya siendo así honestos,
es la parte en la que nos empiezan a contar cómo perciben ellos todo lo que pasa con la bomba, qué pasa a partir de la explosión. Y como dice Sol, o sea, ellos ven todo, absolutamente todo quemándose. Hay personas que dicen, ¿sabes qué? Ya, yo lo que quiero ya es morirme, o sea, ya no quiero saber de esto. Y la verdad es que como lo narran, no es una novela como tal, pues es un reportaje y como que va más frío, más directo, así como que esto es lo que está pasando, esto es lo que pasó. Y no sientes así como que te lo suavicen ni nada, va así, al menos yo siento que va así como que más de golpe lo que te platican. Y hay unas partes que a mí me sorprendían mucho y seguramente tú ahorita vas a hablar de eso, que era la forma, digo, a más profundidad, que era la forma en que ellos, o sea, era de que yo estoy lesionado, yo estoy lastimado, pero no estoy tan mal como estás tú. O sea, si yo te puedo ayudar a ti que estás mucho peor, pues te voy a echar la mano. Y la verdad es que esas partes sí eran muy impresionantes. O sea, digo, la neta es que uno a veces piensa que pasan cosas malas, pero cuando lees ese tipo de situaciones o como nos pasó con las muchachas rusas, te quedas de que, güey, o sea, es algo que no le deseas a nadie. Parece que en Japón predominan dos religiones, que es el budismo japonés y son los shintoístas, pero a final de cuentas los japoneses tienen una cultura de desapego, tipo como lo que conocemos nosotros como el minimalismo y todo eso, ellos tienen una cultura del desapego, entonces todo lo que sean, todas estas emociones negativas son cargas para ellos, cargas espirituales que pues a final de cuentas no desean tener. Este, pero independientemente de eso, sí se nota un, una colaboración entre cada uno de los ciudadanos que en el libro no nos dicen del todo, o sea, realmente las repercusiones al pueblo japonés, nos hablan de las repercusiones de la bomba atómica y es interesante esto y me gusta que lo diga y me gusta que se centre detalladamente en las consecuencias de salud, de infraestructura, psicológicas, etcétera, Y en porque es historias tan una. específicas. Exactamente. ¿Por qué? Porque lo que busca el periodista como periodista es sacudir a la gente, decirles, oye, o sea, sí, te has consagrado como el país más poderoso del mundo, pero ¿a costa de qué? A costa de todo esto, de gente que se le deshacía la piel, a costa de gente que va a durar años y años enferma, y O que va a tener hijos generaciones. enfermos, que va a tener hijos enfermos y nietos enfermos, eso cuesta tu poder. Y no siquiera es tu poder, es el poder de los que están arriba. O sea, ¿de qué te sirve? O sea, ¿cómo puedes ir a dormir tranquilo teniendo esto sobre tu conciencia? Ve lo que están sufriendo estas personas, ve lo que les pasó y lo que van a seguir sufriendo durante muchos años. Pero al mismo tiempo, tu rencor, tu egoísmo, tu odio, sí, yo soy el más poderoso, todo eso te dan cachetada con guante blanco porque ellos agarran y dicen, ¿sabes qué? Me voy a preocupar por levantar a esta persona, no voy a guardar rencor a este país, voy a salir adelante, voy a honrar a mis muertos, voy a honrar a mis antepasados y voy pues procurar o voy a hacer ¿cómo se dice? Voy a hacer cosas para rezar por sus almas, para que sean eternas, porque ellos creen en la eternidad del alma, ¿no? Creen en la eternidad del alma. Entonces, todas estas cosas, o sea, vemos estas reacciones del pueblo japonés, o sea, y a pesar de que yo sí en todas las reuniones dije, sí, pero es que pinches japoneses, todo lo que le hicieron a China y que no sé qué, y sí, esa es guerra de gobiernos, son situaciones geopolíticas, son decisiones geopolíticas que las deciden los grandes y a final de cuentas los civiles son las víctimas de todas estas decisiones de poderosos, pero pues también la población japonesa tuvo mucha regocijo en lo que pasó en China. Que, mira,
todas estas historias, todos estos acontecimientos históricos son tan nuevos que a pesar de que ya esta gente, la mayoría de la gente que vivió estas épocas, vivió conscientemente estas épocas, ya no vive, pero son tan nuevos y son tan impactantes que aún nosotros no alcanzamos a dimensionar todo lo que pasó. No alcanzamos a dimensionar todo el efecto de la bomba atómica para toda la posteridad, no alcanzamos a dimensionar lo que realmente pasó en China, lo que realmente pasó en la URSS, y en los países que dominó la URSS. No alcanzamos a visualizar realmente y a digerir, porque es tan irreal, es tan abrupto todo lo que pasó, tan grande, tan inhumano, que una parte de nuestro cerebro se niega a como que asimilar de manera consciente todo esto y de aceptar muchas cosas. Hay muchas cosas que no se han dicho aún, hay muchas cosas que no se han analizado aún. Entonces, es muy difícil, es terrible todo lo que ha sucedido en la Segunda Guerra Mundial, todo lo que sucedió en la Segunda Guerra Mundial. Y en la primera, la Primera Guerra Mundial fue una guerra sin sentido, no tiene ninguna razón de ser, fue algo, lo más absurdo que ha podido suceder. Bueno, igual la segunda, digo, ninguna guerra tiene justificación. Pero sí, de repente volteas a ver y dices, vamos a estudiar por qué llegamos a la Segunda Guerra Mundial. Y encuentras tantas razones, porque todas las razones dices, es que una sola razón no es suficiente para la masacre que se vivió y lo inhumano que se fue con los civiles, porque o sea, fue lo bajo de lo bajo de lo bajo de la humanidad. Entonces, hay una historia que no viene en el libro, que es una niña que le dio leucemia a raíz de la bomba atómica. Y a esta niña le decía, en ese entonces no había cura para la leucemia, no había tratamiento para la leucemia. Entonces la niña le decía a la maestra que ella no se quería morir. Es que yo no me quiero morir, yo no quiero que mi vida se termine, decía la niña. Entonces la maestra le pidió a sus alumnos, a los compañeros de la niña, que hicieran unas grullas de origami. Las grullas simbolizan la inmortalidad. Obviamente, pues al no haber cura para la leucemia, pues la niña se murió. Y se hizo una estatua de la niña y cada año los niños de todo Japón mandan grullas de origami, que es como que un símbolo para para que todas estas almas que perecieron en la guerra de Hiroshima tengan la inmortalidad y para que no se vuelva a repetir una masacre de esa magnitud. No sé si quieras comentar algo antes de que me siga yo de largo, porque ya sabes que yo parezco así como que esos que le giran así el y me voy. Sí. Bueno, primero que el autor, a raíz de esta investigación, John Hersey, fue de que, ¿sabes qué? Yo estoy total y completamente en contra de las armas nucleares, y dedicó mucho de su vida a partir de ahí a trabajar para, primero que nada, para que la gente de Estados Unidos y la gente del mundo en general conociera la magnitud y los problemas que hubo a raíz de la bomba atómica. Porque estaba yo leyendo hace tiempo unas entrevistas donde empiezan a hablar de ese reportaje, ¿no? Y ellos dicen de que es que en Estados Unidos los ciudadanos ni siquiera se habían dado una idea, ni siquiera tenían la más remota idea de qué había pasado realmente. O sea, porque pues el gobierno obviamente te vende su versión de los hechos. Y con algo así, obviamente con mayor razón. Llega este reportaje y le abren los ojos a todo el mundo de que esto es lo que pasó realmente. Les pondría mi libro, pero ya no supe dónde quedó. Por aquí anda. O sea, esto es lo que pasó de verdad. Estas son las consecuencias de una bomba atómica, de las armas nucleares. Esto es lo que ya no queremos repetir. Entonces, desde ahí el autor empieza a hacer como que a buscar difundir lo que pasa cuando se utiliza este tipo de armas. Y bueno,
La verdad es que ahorita ya no tengo mucho que decir. Soy buen oyente, pero sí creo que es muy importante, muy, muy importante que vayamos conociendo, buscando este tipo de libros. Digo, la verdad es que para nosotras fue de esas veces que estás buscando cobre y encuentras oro, como dice el meme, ¿no? De Sí. que sí, o sea, porque estamos buscando un libro económico, un libro relacionado con la Segunda Guerra Mundial, pero tampoco queríamos caer en lo de siempre, que es lo más popular que normalmente es sobre los nazis y los campos de concentración, que no decimos que no es importante, pero es a lo que se le da muchísima difusión. Cada año salen infinidad de libros basados en historias relacionadas con los nazis, con el holocausto, con los judíos. Entonces, creo que sí fue una buena decisión, más bien fue un buen golpe de suerte que encontráramos este libro. Nos salió súper barato para empezar, o sea, búsquenlo ahí en Amazon, lo van a encontrar. 150 pesos, 140 pesos, una cosa así. Y Creo que costó como 80, ¿no? no, es el 130, de una Dorian cosa. Gray fue el que cuesta como 80. Ah, Pero sí, es un gran reportaje. Y bueno, ahorita en el segundo bloque vamos a hablar un poquito sobre los clubes de lectura y ahí quiero hablar un poco sobre esto, de los tipos de libros que se leen, ¿no? Pero sí, antes de que Sol prosiga, sí les digo de que busquen el libro de La guerra no tiene rostro de mujer, porque también te da un panorama totalmente distinto a lo único que te enseñan en la escuela, porque si uno a veces no se toma la molestia de buscar un poco más, de profundizar en lo que pasó y en las consecuencias y en lo que causó la guerra, pues la verdad es que uno va así como que por encimita, pero sí, es muy interesante, es muy importante y aprendes muchísimo y ves todo de un modo diferente. Y hasta aquí mi speech de este momento. Prosigue. bueno, pues John Hersey nos pone un panorama donde los japoneses se preocupaban, aceptaban con humildad la bomba atómica y sus consecuencias porque ellos habían hecho mucho daño al resto Asia, de Asia Oriental. Entonces ellos decían, no, pues bueno, o sea, es karma, ¿no? Casi, casi. No, no dijeron eso, pero Palabras se más, palabras entiende. menos. Palabras menos, algo así dijeron. Pero no fue, o sea, realmente hubo más que eso, sí, como decíamos, sí, los japoneses se procuran por ayudar y todo eso, sí, pero también el libro nos habla que no todos los japoneses reaccionaron, no toda la gente de Hiroshima y Nagasaki reaccionó de esa manera, o sea, hubo gente que se dedicaba a robar, a hurtar, a ver qué ventajas sacaba de esta situación, o sea, hubo de todo un poco, pero obviamente el periodista se quiere centrar en algo que conmueva a la humanidad de lo que pasó para que no vuelva a pasar o para que no aplaudamos este tipo de cosas o para que hagamos presión para evitar este tipo de situaciones. Pero bueno, no se sabía qué iba a pasar. De hecho, a raíz de esta situación, Japón fue un país muy importante en la tecnología y el gobierno de Japón fue un país muy importante en la búsqueda de medicamentos contra la leucemia, pues porque ellos tenían que salvar a su población y ver cómo podían ayudarlos. Pero bueno, el ministro Suzuki, bueno, todos en el gobierno de Japón decían, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Qué va a pasar con la guerra? ¿Qué vamos a hacer, caray? Entonces, funcionario Suzuki, era un ministro y dice, no, pues saben que yo voy a hablar con el emperador. Entonces, hay que recordar una cosa. Para los shintoístas, para los japoneses, su dios, bueno, tienen muchos dioses, pero el emperador es uno de sus dioses. Entonces, el que un mortal vaya y hable con el emperador era así como que... Y eso se ve mucho en el libro, cómo la gente que se estaba muriendo le cantaba al emperador o cantaba su himno nacional o pensaba en su emperador, etc. Y pues Hiroshito, que era el emperador de Japón, decide hablar por radio al pueblo japonés. Y
fue un momento muy importante para el pueblo japonés, porque era la primera vez que un emperador, que un dios hablaba por la radio. Es como si para los católicos de repente escucharan a Dios así como que, hola amigos, o sea, obviamente ellos estaban así, o sea, la gente, se había hecho el anuncio que el emperador iba a hablar, o sea, iba a escuchar su voz por primera vez en la vida. Entonces, fue para todos los japoneses, fue un mega acontecimiento, y pues agarraron ellos y la gente, los hombres, o sea, no todo Japón es Hiroshima ni Nagasaki, pero los hombres se vestían de traje, no había gente en fábricas, no había gente trabajando. En Hiroshima y Nagasaki, que estaban hechos polvos, se instalaron bocinas para que pudieran escuchar al emperador. Y pues lo que básicamente dijo el emperador es que se tenían que rendir. El discurso es un poco largo, pero les voy a leer un extracto de lo que dijo, porque tuvo consecuencias lo que dijo, obviamente. Dice, no voy a empezar por el principio, les voy a decir 3 párrafos que para mí son como que el centro de lo que les quiero comunicar. Hemos ordenado a nuestro gobierno se comunique con los gobiernos de Estados Unidos, Gran Bretaña, China, porque China se anexó después a este consejo, así como que diciendo, ándale, cabrón, o sea, todo lo que me hiciste, ahora yo estoy de este lado. China y la Unión Soviética, que nuestro imperio acepta las disposiciones de su declaración conjunta, la declaración que fue del Potsdam. Esforzarse por la prosperidad y felicidad comunes de todas las naciones, así como por la seguridad y el bienestar de nuestros súbditos, es la obligación solemne que nuestros ancestros imperiales nos han transmitido y que está cerca de nuestro corazón. De hecho, declaramos la guerra a los norteamericanos y los británicos debido a nuestro sincero deseo de garantizar la autoconservación de Japón y la estabilización de Asia Oriental. Está lejos de nuestros pensamientos infringir la soberanía de otras naciones o embarcarse en un engrandecimiento territorial. Este primer párrafo lo quiero aclarar porque hay un documento, Memorándum de Tanaka. El Memorándum de Tanaka es un documento que sale a la luz, lo da a conocer el emperador chino a principios del siglo XX, que era un plan, o era un plan que tenía japonés para dominar el mundo entero. Entonces China lo da a conocer, ellos tenían ya sus pleitos desde antes de desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Entonces China lo da a conocer y dicen, oigan, miren esto, y se dio a conocer en Estados Unidos, se dio a conocer a nivel nacional, se daba en las escuelas de China, decían, vean lo que los japoneses quieren hacer, quieren expandir su territorio y quieren aniquilar a todo el mundo. Luego hay historiadores que dicen que es falso y que fue una propaganda antijaponesa, pero pues bueno, las acciones de Japón no dan mucho que desear, ¿no? Y dice, pero ahora la guerra ha durado casi 4 años y a pesar de lo mejor que ha hecho todo el mundo, los valientes combates de las fuerzas militares y navales, las diligencias y la asiduidad de nuestros servidores del Estado y del servicio devoto de nuestros 100 millones de personas, la situación de guerra no se ha desarrollado necesariamente para provecho de Japón, mientras que las tendencias generales del mundo se han vuelto contra sus intereses. Además, el enemigo ha comenzado a emplear una bomba nueva y más cruel, cuyo poder para hacer daño es, de hecho, incalculable, y está cobrando la vida de muchos inocentes. Si continuamos luchando, no solo resultaría un colapso final y destrucción de la nación japonesa, sino que también conduciría a la extinción total de la civilización humana. Siendo ese el caso, ¿cómo podemos salvar a los millones de nuestros súbditos o expiarnos ante los espíritus sagrados de nuestros antepasados imperiales? Esta es la razón por la que hemos ordenado la aceptación de las disposiciones de la Declaración Conjunta de las Potencias. La declaración sigue, pero creo que este último párrafo es esencial para lo que pasa, porque
Japón tenía una ideología de decir, puta, antes muerto que derrotado. Entonces, la rendición que estaba declarando el emperador japonés, que el emperador japonés era pues, su dios, era como decir, ya no tienes honor. Y si un japonés no tiene honor, no tiene un motivo para vivir. Y esto fue muy importante porque esta situación de no tener honor, de rendición, de no tener un sentido de existencia, empezó a ocasionar los suicidios masivos. Iba gente a las puertas del palacio del emperador y se hacía harakiris. Los niños, los adolescentes le pedían permiso a sus papás para suicidarse. Los funcionarios les pedían permiso a sus jefes para suicidarse, porque Japón ya no tenía honor, ya no tenía un sentido de existencia, se había rendido ante el enemigo. Entonces, el emperador tuvo que volver a salir y decir, si el sentido del japonés es el honor y yo me acabo de rendir, tengo que darles una fuerza mayor para que ellos no mueran. Pero ¿cuál sería ese sentido que va en contra de todas las ideologías japonesas? Entonces, simple y sencillamente les digo, ¿saben qué? Su Tengu, que es, o sea, su dios, su deidad, que venía siendo él, su Tengu, les ordena vivir. Les ordena que tienen que vivir, les ordena que tienen que levantarse, les ordena que tienen que luchar y les ordena que tienen que reconstruir Japón. Esa es la orden que les da su Tengu. Y fuera de eso ya no pueden contradecir nada más. Y fue sola esa la manera en la que se evitó que la gente se siguiera suicidando. Entonces, sí hubo una repercusión de la rendición, sí hubo, y aparte que, pues, obviamente él decía, debemos perdonar, o sea, esto lo hacemos, nos estamos sacrificando para que la humanidad continúe existiendo. Y esta situación de la bomba atómica le dio una nueva bajeza a la humanidad, porque 3 días después, se lanza la bomba a Nagasaki, y que no tenía, es así, para que veas, fue así de, ¿para qué, güey? O sea, ¿qué si no la aventabas te explotaba a ti o qué? O sea, no había necesidad de Nagasaki. No había, o sea, no hay una justificación. Bueno, de por sí la otra, Claro. le puedes poner justificaciones, le puedes poner razones. Sí, ya no había motivo, o sea, ya no tenías ningún motivo, ya habías logrado exacto. Lo que querías. 1, rendir a Japón. 2, demostrarle a todo el mundo el poder que en ese momento ya tenías. No, y fue algo terrible, porque aparte bueno, a raíz de la rendición de Japón, se da por terminada la Segunda Guerra Mundial, que era lo que faltaba para que terminara ya esta guerra terrible, pero ¿a costa de qué? ¿A costa de qué lo logró Estados Unidos tan rápido? Las consecuencias del discurso del emperador japonés, porque una de las cosas que quería Japón o que quería preservar Japón y por eso no se rendía, era que preservaran la imagen del emperador japonés, que la respetaran los otros países. Entonces, cuando él da este discurso y se empiezan a suicidar, y luego cuando les dice, su Tengu les dice que no, ahí se da cuenta de Estados Unidos. Y dice, es que no lo podemos quitar. O sea, no podemos quitar la figura del emperador porque es el dios de los japoneses. Y si lo quitamos, no va a existir este país. O sea, van a morir mucho más gente. Imagínate que les quitemos a su dios. O sea, va a ser así de... No van, ahí sí, para que veas, no habría otra cosa que hacer. Entonces, bueno, es un libro muy interesante, es un libro que da para mucho, para investigar mucho, para concientizar y para darnos cuenta. Vaya, y es lo que te digo, lo que te decía al principio, o sea, después de todo lo que pasó en Alemania, después de todo lo que hicieron los alemanes, después de todo lo que hicieron Japón a los chinos, que fueron millones de muertos, después de lo que hizo Estados Unidos a Hiroshima y a Nagasaki,
viene y es como que para que tú digas, güey, o sea, somos una caca de humanidad, o sea, hemos caído lo más bajo, o sea, toda la miseria humana está concentrada en estos años de la Segunda Guerra Mundial, y es como para que digas, ya basta, ¿no? No, o sea, y a las puertas del fin de la Segunda Guerra Mundial tenemos la Guerra Fría. Y es decir, ya tienes hasta comprobado qué puedes hacer con tus armas y sigues con esto. O sea, yo decía, no, es que es impresionante. Ya no se trata de, uno tiene una frase reconfortante que dice, el que no conoce su historia está condenado a repetirlo, pero no es eso, sino que estamos condenados a autodestruirnos y a cometer los mismos errores, sí, conozcamos o no conozcamos nuestra historia. Es que el poder llega a cegar totalmente. Si a una persona normal en un puesto X sube a si otro... el cadenero del antro, sí, ve cómo exacto. se pone. O sea, imagínate ahora ser tú un país que tienes realmente en tus manos el poder destruir prácticamente la mitad de la tierra, si no es que más. Hace unos días veía en Twitter que, bueno, más bien, estaba viendo un podcast en el que estaban hablando sobre Donald Trump, todo desde su familia hasta ahorita, ¿no? O sea, ahorita que está en las reelecciones. Y decían de que qué miedo saber que es él el que tiene los códigos de las bombas atómicas. Te quedas de que, güey, no manches. Tienen la decisión de apretar el botón rojo, exacto, ¿no? Así es, o sea, y dices, te quedas pensando y dices que, güey, o sea, la verdad es que son personas que tienen el poder de destruir a miles de millones y es sorprendente, o sea, como dices hace rato, ¿cómo puedes dormir? ¿Cómo te podías ir a dormir después de eso? Porque hay uno de los supervivientes cuenta que él fue a Estados Unidos a recaudar fondos y te quedas de que, o sea, ¿cómo lo entrevistaron? O sea, tú como país dices de que, güey, o sea, ¿en serio tuviste cara para decirle de que sí está bien, te vamos a entrevistar? Digo, al final le ayudaron, le dieron muchas aportaciones y lo que tú quieras, pero eso no quita que, pues, es un tema muy difícil. No, pero es que aparte, espérate, todavía después de eso, el imbécil de Truman quería lanzar una bomba atómica china, pero ahí sí lo detuvieron. ¿Y por qué a China? Porque, bueno, lo que pasa porque hay mucho. Es que ¿Quieres de verdad que inicie con esta plática de por qué China? No, porque mira, no. ya llevamos casi 50 minutos. Bueno, pero entre las cositas que cortamos, muchachos, que el equipo de producción reduce. Bueno, creo que igual y podemos dar, bueno, ya dimos como un poco de nuestras impresiones, pero no sé si quieras comentar algo más sobre esto. Pues nada, que yo creo que es un libro muy interesante y no nada más quedarnos con lo que dice el libro, sino investigar un poquito más sobre los antecedentes, o sea, como les digo, los días anteriores a la bomba atómica, todo el contexto geopolítico que había en el momento, que es muy importante para poder entender también este libro. Y sobre todo, creo que es bonito aprender un poquito de la historia de Japón, pero aprender desde su creación, sus creencias, su cultura, para poder entender también a estas personas por qué pensaban de cierta manera, por qué reaccionaron de otra manera, etcétera. Entonces, nada, esas son las recomendaciones que yo puedo dar. Pues bueno, yo también los invito a que investiguen, a que busquen libros relacionados con todo esto para ampliar la información que ya tenemos que aquí nos da John Hersey. Creo que queríamos buscar también un libro que hablara de lo que pasaba China durante la Segunda Guerra Mundial, de todos los ataques de Japón. Ojalá que vamos a tratar de encontrar alguno para organizar otra lectura. Y bueno. O sea, sí hay varios, sí, pero hay que encontrar uno en español, uno que no esté tan caro, porque sí hay varios, pero están muy caros. Entonces, sí, hay que revisar bien. Lo que pasa es de que esas historias, mira, sobre todo porque lo que pasó en China, hay muchas cosas que los japoneses niegan, hay muchas cosas que no se le dio tanta difusión, porque como pasó lo de la bomba atómica y los japoneses también fueron víctimas, entonces empezaron como que a mediar todas las cosas y decían, a ver, chinos, espérense,
Aquí el ahorita no afectado soy vamos a yo. culpar a los japoneses. Sí, ahorita no vamos a culpar a los japoneses. Y como los vencedores son los que escriben la historia, pues obviamente Estados Unidos, Inglaterra, la URSS se encargaron, bueno, sobre todo Estados Unidos e Inglaterra se encargaron de ver cómo se iba a distribuir la historia. Entonces, sí hay mucha información, sí hay muchas cosas de los que, incluso documentales, busquen, no me acuerdo cómo se llama, pero hay, ahorita yo le digo a Lisa cómo se llama el documental que hay en YouTube sobre la ocupación japonesa en China, y es muy interesante ver todo lo que hicieron también. Igual y al rato dicen, no, qué bueno con la bomba atómica, pero no, así hemos ido, tienen... ¿no? Odiando al más fuerte en todos los libros. Hay un poema, de hecho, bueno, se hicieron infinidad de poemas, de canciones y todo, pero hay un poema de Vinicius de Moraes que se llama La Rosa de Hiroshima, y es muy bonito, y es muy cortito, por eso se los voy a leer. Okay. Y aunque fuera largo, también se los leería. Dice, piensen en las criaturas mudas, telepáticas, piensen en las niñas ciegas, inexactas, piensen en las mujeres rotas, alteradas, piensen en las heridas como rosas cálidas, pero no se olviden de la rosa, de la rosa, de la rosa de Hiroshima, la rosa hereditaria, la rosa radioactiva, estúpida e inválida, la rosa con cirrosis, la antirrosa atómica, sin olor, sin color, sin perfume, sin rosa, sin nada. Este poema lo hizo Vinicius Moraes, pues dando un poco de sentimiento a lo que fue la bomba de Hiroshima, a lo que fue la bomba atómica, a lo que fue la destrucción que causó, y al no olvidar jamás lo que puede hacer un ataque de esa magnitud. Así que, pues bueno, creo que es un bonito poema de una catástrofe tan espantosa, pero que sí nos ayuda a reflexionar lo sucedido. Ahora, chicos, los dejamos con las opiniones de las chicas del club de lectura. Lo que puedo decir es que me parece que este tipo de libros sobre simplemente que no tienen otra intención más que decir cómo es que en este caso sobrevivientes vivieron una guerra en general, me parece que siempre son necesarios. Durante la discusión del libro nos dimos cuenta que como sociedad no entendemos y que esto se sigue repitiendo. Entonces, mi esperanza es que si entendemos cada vez más, si tal vez podemos llegar a un punto en el que lo veamos que se repita menos o logramos entender más al otro para que esto, las guerras y el odio nunca es un proyecto para ninguna nación. Entonces, me parece que son libros necesarios y yo me quedo con eso, que me generó en momentos compasión, lloré, pero también agradecí el conocer más y el que me permitió acercarme a cómo estos desastres tan grandes y tan fuertes que se viven en una guerra, también es que si tú te lo permites, te pueden dejar algo. Al ser un ensayo, es un texto sólido, áspero y me dejó un sentimiento de desolación e incredulidad, como si acabara de ver un horrible choque automovilístico. Creo que en la parte media de la historia dejé de leer un par de días para reponerme de la impresión que me dio el saber que en pleno siglo XX, con tantas instituciones, con tantos avances científicos, con los comienzos del mundo intercomunicado, sucedieran estos hechos. Creo que como sociedad no hemos aprendido nada. Veo las noticias, salgo a la calle cuando podíamos, porque ahorita estamos en tiempo de pandemia, reviso las redes sociales y no veo ninguna diferencia a los sentimientos y hechos que gobernaban hace 75 años. Sin embargo, con alegría veo que nosotros, la gente de a pie, los civiles, los que luchamos día con día para salir adelante, siempre hemos sido y seguiremos siendo resilientes. Me llenó de esperanza leer estos relatos de 6 sobrevivientes de la bomba de Hiroshima, como cada uno desde su historia de vida anterior a la bomba, con sus recursos, adaptándose a su nueva realidad por las secuelas que les dejó la explosión, buscaron primero sobrevivir
y después seguir adaptándose, tratando de llevar su carga que estaba dentro de su alma, su mente y sobre todo las secuelas de su cuerpo. Cómo cada uno a su manera y con sus habilidades trató de ayudar al otro, ya sea con avances y tratamientos médicos, con consuelo espiritual, acompañando al otro al bien morir o alegrando sus días con bailes y animándolos en fiestas. Pero ellos pudieron seguir porque se interesaron por el otro. En su historia posbomba, o como los llamaban los hibakushas, reconocieron que solo el amar al otro nos salvará a todos. Eso es lo que me deja. Ellos salieron adelante porque se interesaron por el otro. Es un libro que a mí me saca completamente de mi zona de confort, no es algo que que leo habitualmente, pero fue un libro que me gustó muchísimo porque yo creo que definitivamente te lleva por todas las emociones. Platicábamos las primeras 2 semanas, lo que leímos era la parte más fuerte, los momentos justo después de la bomba, cuando pues todo lo que sufrió la gente, todas las secuelas que estaban de inicio, que fue lo más fuerte. Y después como que te da más esperanzas, más el ver cómo la gente tenía esa ambición de salir adelante, de decir, no voy a dejar que porque soy sobreviviente de la bomba, todos digan que, ay, pobrecito de mí, me tengan lástima. No, al contrario, ellos tenían como esas ganas de volver a tener una vida normal, lo más normal posible con todo y las consecuencias que ellos venían arrastrando a pesar de todo. Entonces, todo eso es sumamente interesante escuchar de primera mano los relatos de la gente que estuvo ahí y lo vivió. Entonces, pues me gustó mucho el libro. Sí hubo momentos en los que lloré y tuve pesadillas pero fue un libro que me gustó mucho, me dejó mucho crecimiento como persona, te hace aprender a compadecerte del dolor ajeno y darte cuenta que a veces cuando piensas que de veras estás súper mal, no es cierto, hay cosas que ya viéndolas en perspectiva no son tan malas como uno cree, ¿no? Ya al final de cuentas. Entonces eso es algo que a mí me dejó mucho crecimiento personal. Creo que este libro me dejó, no sé, en una palabra, me enriqueció en cuestión cultural, en aperturar mi mente a otras historias, a otras culturas. No es la historia tradicional, no es la novela tradicional, es algo más. Eso fue lo que me gustó de este libro. Tengo muchos sentimientos encontrados, pero me enriqueció mucho a nivel personal y culturalmente. A ver, yo este año estoy como leyendo libros que tengan voces distintas a las que habitualmente conocemos, entonces cuando vi el de Hiroshima me llamó mucho la atención por eso, porque da una voz a ciertas personas que no conocíamos, ¿no? Conocemos las versiones a nivel internacional de lo que fue la Segunda Guerra Mundial y las bombas atómicas, entonces me gusta cuando un libro le da voz a otro tipo de personas. Y creo que lo que me llevo es que nos enseña que ante la crisis no todos reaccionan igual, que siempre las personas la enfrentan de manera distinta, algunos la aprovechan, otros se benefician, otros simplemente se convierten parte de su historia y lo usan como la herramienta para poder salir adelante y para sobrevivir. Es una historia de supervivientes que yo creo que todos deberíamos conocer. Desde eso podemos aprender cosas no nos van a gustar, otras hay que descartarlas, nos va a enfrentar con la condición humana en pleno, en momentos donde el único instinto que prevalece es el de la supervivencia, y ahí creo que no nos diferenciamos mucho de los animales. Entonces también enseña a no criticar, a no generar como conflictos con la forma como actuaron, porque pues no estamos en un momento de crisis como la de ellos, entonces no deberíamos entrar a juzgar lo que hicieron, sino tratar de entenderlos. Entonces yo creo que el hecho de que él nos cuente el paso a paso de lo que vivieron cada día y cada hora, como que te coge y te dice, ven, no juzgues, sino trata de vivir, siente un poquito de la famosa palabra que está de moda, empatía, y trata de ponerte un poquito en los zapatos de ellos, ¿sí? Y también lo que dice el Sol es importante, el conflicto, el contexto histórico siempre es importante, y más en este tipo de situaciones que son conflictos mundiales. Entonces, también me llevo eso, un poquito más de historia a lo que es la gran historia de la Segunda Guerra Mundial. Amigos, lo sentimos mucho, pero el programa de hoy ha durado demasiado, así que dejaremos el
tema del club de lectura para otra ocasión. Que tengan bonito día. Bye. Adiós. Eso es todo, amigos.